Esta semana en Cuadriga, un mundo sin armas nucleares. ¿Una ilusión? El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acudió esta semana a la cumbre de seguridad nuclear esgrimiendo la bandera de un mundo libre de armas nucleares. Advirtió a Irán y a Corea del Norte de que el tiempo para sus ambiciones nucleares está llegando a su fin. En cuanto a las grandes potencias nucleares, Rusia y Estados Unidos, se habla en cambio de reducir los arsenales. La cumbre pudo haber sido un primer paso hacia un mundo sin armas nucleares, pero quedaría un gran trecho que recorrer. Hoy conduce el programa Úrsula Moreno. Bienvenidos a Cuadriga, la tertulia internacional de la DW Deutsche Welle. La península de Corea es una de las zonas más explosivas del planeta y precisamente aquí se ha discutido esta semana acerca de un mundo, la posibilidad de un mundo sin armas nucleares, acerca de la seguridad nuclear, bonitas palabras. Una quimera, pues para hablar sobre este tema quiero presentarles a nuestros invitados de hoy. Miguel Ángel García, periodista licenciado también en Derecho, fue el director de informativos de Televisión Española, la cadena pública más importante de España. Antes dirigió la Dos Noticias, el noticiero de la segunda cadena de TVE. Actualmente es el corresponsal de esta cadena en Berlín. Hinnerk Berlekamp, periodista especialista en América Latina y en las relaciones transatlánticas, escribe para el diario berlinés Berliner Zeitung. Y Ramiro Villapadierna, corresponsal en Berlín durante muchos años del diario español ABC, antes en Praga y en Viena, es un gran conocedor del este y de Centro Europa. Ahora trabaja para la agencia de noticias alemana dpa. Quimera, sí parece una quimera hablar de un mundo sin armas nucleares cuando se cierne una guerra entre Israel e Irán y cuando Corea del Norte amenaza con lanzar un satélite al espacio a bordo de un misil de largo alcance. Es una quimera, pero por otro lado es cierto quizás que desde la Guerra Fría tenemos la impresión de vivir en un mundo más seguro. Más seguro con respecto a las armas nucleares, yo diría que sí. Mi memoria no alcanza, por ejemplo, a recordar los episodios de Vallacochinos, etcétera, pero sí que recuerdo que cuando empezaron las primeras conversaciones de los START, los tratados de reducción de armamento entre la entonces URSS y Estados Unidos, esas noticias ocupaban todos los titulares de todos los periódicos, a toda columna durante meses, porque el peligro nuclear entonces era algo que estaba muy patente, ¿no? Ahora no existe, creo yo, ese peligro a ese nivel, pero desde luego a la segunda parte de la pregunta, ¿estamos en un mundo más seguro? Yo no estaría tan seguro. Por eso esta cumbre de Seúl, por eso esta cumbre en la que se ha hablado de seguridad nuclear, en la que no se ha llegado a grandes acuerdos, quizás incluso en 2010 en Washington se alcanzaron mayores acuerdos, un 30% de desarme nuclear, de cabezas nucleares por parte de Estados Unidos y por parte de Rusia. En esta cumbre no han llegado a ese gran acuerdo que querían de seguir adelante con ese desarme nuclear, pero sí se ha logrado quizás algo que es hablar de la seguridad de los materiales radioactivos, del plutonio, del uranio. Quizás se ha dado un paso adelante quizás en el tema de asegurar ese material radioactivo, Ramiro, de conseguir que no caiga quizás en manos de terroristas, por ejemplo. Esa es la gran preocupación, más allá del hecho de que una superpotencia que desde hace 50 años tiene misiles balísticos cargados con cabezas nucleares tenga 10 más o 20 menos, eso no afecta realmente a la seguridad global. Afectaría si no hubiera ninguna, pero no que si tienen 20 más o menos. Lo que sí puede afectar es qué sucede con la distribución o la falta de control sobre determinadas sustancias nucleares que sí pueden dar lugar, no ya, como se ha dicho a veces, a bombas nucleares de bolsillo que te las llevas de un lugar a otro, sino a nuevas evoluciones de amenaza como es que no entrañan explosiones nucleares, pero sí contaminaciones radiológicas. ¿Y es factible ese control de todo este material, y más hoy en día con fronteras cada vez más porosas, por ejemplo, en África después de la revolución, en Libia, ese armamento que se mueve de un lado para otro? ¿Es factible este control? Un control total no creo que sea factible, pero un control cada vez mayor sí es factible. Y también es factible reducir la cantidad de uranio altamente enriquecido en el mundo.
esos son procesos que ya se dan desde hace varias décadas, desde el 80. Antes varios reactores científicos usaban uranio que sí se hubiera podido usar para la bomba nuclear. Por ejemplo, Ucrania. En Ucrania, pero también en Teherán, por ejemplo, porque cuando Estados Unidos vendieron este reactor que está en Teherán al régimen del Shah, todavía usaba uranio con un grado del 90% de pureza de uranio altamente radiactivo. Y ya hace 15, 20 años, creo, Irán aceptó una oferta de cambiar ese reactor que ahora solo usa uranio con un 20% de grado de pureza, y con ese material no se puede hacer de hoy para mañana una bomba nuclear. Y ese proceso de cambiar el uranio altamente enriquecido por uranio de menor graduación, eso sí es un paso muy importante en vísperas de un posible desarme o de de reducir el peligro de que alguien más obtenga la bomba. Y en todo ese proceso sí hay avances y creo que sí se pueden hacer. Se pueden dar pasos muy importantes. De hecho, los 3 países principales productores de uranio enriquecido en Europa, que son Francia, Holanda y Bélgica, ya han anunciado para el 2015 una reducción de esa producción de uranio altamente enriquecido. El problema es que se utiliza también con otros fines, con los fines médicos, por ejemplo. ¿Cómo evitar que no llegue a manos de terroristas para fines bélicos y sí controlar que llegue solamente para fines médicos? Bueno, hasta ahora ningún terrorista se ha conseguido las posibilidades para fabricar una bomba. Hacer una bomba es todo un reto todavía. La teoría sí la dominan muchos ingenieros, qué sé yo, pero llevarlo a la práctica es un proceso largo, requiere de instalaciones industriales de gran alcance, requiere de fondos muy importantes. No cualquier país puede de hoy para mañana armarse una cadena de centrífugas y todo eso. Requiere mucho conocimiento, requiere muchos recursos, y el peligro de que terroristas obtengan la bomba creo que es menos grave de que en algún momento algún país sí se vea en la necesidad desde su propia visión de quizás sí usar o por lo menos amenazar con usar una bomba atómica para defenderse frente a una posible agresión. Hablando de países con más o menos recursos, son 5 países los que oficialmente tienen la bomba atómica y sin embargo parece preocupar mucho más la posible bomba atómica en manos de Irán o de Corea del Norte o de países como Pakistán y la India, que sabemos que tienen armamento nuclear, no sabemos exactamente cuánto. ¿Es tanto más peligrosa la bomba atómica o armamento nuclear en manos de un Ahmadinejad o de un Kim Jong-un que en manos del resto de los países? La bomba atómica desde Hiroshima y la de hidrógeno han dejado una impresión tan fuerte en la historia de la humanidad que puedo decir, pues a lo mejor en una guerra como la de Irak han muerto cientos de miles de personas, pero no se considera tan peligroso como el empleo de una nueva explosión nuclear. Lo que sí hay que, aunque estén muy controladas esos materiales, y tan es así que los servicios secretos en la mayor parte de las ocasiones en que ha habido una fuga de una sustancia radiactiva, son prácticamente ellos mismos los que la han organizado para demostrar la vulnerabilidad de los controles. Luego hasta ese punto sí existe un control sobre ellos, pero también nos hemos llevado muchas sorpresas a lo largo del tiempo. El momento en que Pakistán lanza su programa nuclear, o que sabes que un ingeniero famoso de Pakistán ha pasado tecnología a otro, o Corea del Norte, prácticamente viene a sorprender en un momento dado, casi convirtiéndose al anunciar que tienen capacidad para hacer la bomba. Es decir, por un lado hay un gran control, por otro nos hemos llevado ya alguna sorpresa. Así que no es una cuestión fácil hoy por hoy, y desde luego el paso hacia el uranio enriquecido, no de baja graduación, en cambio, sí que plantea unos límites de seguridad mayores, pero no es todo
El caso es que países como Irán y Corea del Norte son países por los que Occidente se siente especialmente amenazado. No está claro que Irán disponga ya de armamento nuclear, lo que está claro es que dispone de toda la cadena para producir la bomba atómica, para producir armamento nuclear. Corea del Norte, por su parte, se supone que tiene entre 5 y 10 bombas activas y probablemente el programa nuclear sea la única baza que tiene para negociar con Occidente. Vean el informe que hemos preparado al respecto. Corea del Norte e Irán no estaban en la lista de invitados en Seúl. Sin embargo, eso no ha impedido que entraran en agenda. La cumbre ha sido eclipsada por las noticias de que Corea del Norte planea lanzar un cohete de largo alcance el próximo mes. Aseguran que se trata de poner en órbita un satélite, pero Estados Unidos los acusa de camuflar pruebas con misiles nucleares. Necesitan entender que esa mala conducta no será recompensada. Esta advertencia ha estado lejos de persuadir a los dirigentes norcoreanos de que suspendan el lanzamiento. Obama también lanzó una advertencia contra Irán. Les dijo que es hora de que abandone su programa nuclear. Irán debe actuar con la seriedad y la rapidez que demanda este momento. Irán debe afrontar sus obligaciones. Mientras Corea del Norte e Irán mantengan su línea, lejos de retractarse, los próximos meses serán una dura prueba para los objetivos en la agenda nuclear de Barack Obama. Advertencias que parecen surtir efecto porque Irán se ha declarado dispuesta a volver a sentarse en la mesa de negociaciones. ¿Es digno de tener en cuenta o es un capítulo más en el eterno regateo entre Irán y Occidente? Que es un capítulo más, no te quepa ninguna duda, porque este es un regateo continuo. Pero yo creo que más que las amenazas que puede haber recibido por parte de Israel o de Estados Unidos, en Irán influyen más las sanciones, en eso estoy convencido, porque, como decía antes mi colega, desarrollar una bomba atómica es muy caro. Desarrollar el programa atómico para Irán puede ser una sangría económica tremenda. Y si a eso tiene encima unas sanciones económicas, Irán estaría abocado a ser en el futuro una Corea hambrienta, o sea, un país hambriento, empobrecido, solo para tener una bomba atómica. Y eso yo creo que cualquier iraní hasta Madineya es consciente de eso, ¿no? Entonces, desde luego lo que no va a hacer es ahora de repente pues decir, pues sí, aquí tengo todo, enseñarlo todo. No, veremos regateos de estos continuos y veremos hasta dónde llega, ¿no? Y en esto jugará mucho papel que haga Israel, porque parece que hay mucho miedo de que haga alguna tontería, por decirlo claramente. Por lo menos esa es mi opinión, ¿no? Sí quería decir antes, con respecto a lo que decían los compañeros, que yo creo que ahora el mundo tiene más peligro ahora mismo de una llamada bomba sucia que de una bomba nuclear, sea de Ahmadinejad o sea de Kim Il-jong, ¿no? Porque para llegar a una bomba sucia es relativamente fácil a pesar de los controles. Sí. No olvidemos que hay catalogadas, creo, 1.600 toneladas de uranio enriquecido por el mundo y otras 500 de plutonio. Y eso se supone que es todo lo que hay, pero veremos a ver. Y yo estoy seguro que todas las organizaciones terroristas están detrás de algo de eso, porque es mucho más amenazante que cualquier avión estrellándose contra una torre gemela. Bombas sucias que se realizan con desechos o con los restos precisamente del plutonio, del uranio y demás materiales radiactivos, y que convendría controlar. ¿Cómo es ese control posible? Es posible, pero es complicado. Conocemos el caso de Brasil del año 1987, cuando en un hospital dejó parte de sus aparatos del departamento de radiología en un basurero, y alguien se lo llevó y pensaba que podía hacer algo con esa chatarra, y se murieron varias personas. Hubo otro caso en Tailandia en el año 2000, otra vez murieron varios, simplemente porque existe material radiactivo que se usa en diversos lugares, en hospitales, no solo en reactores científicos, y controlar todo ese material solo requiere la buena voluntad, pero requiere la buena voluntad y también los mecanismos necesarios para controlar, para llevar las cosas. Y un tema que no tocamos hoy todavía, sea para
el uso civil de la energía atómica en centrales nucleares, sea para la bomba, sea para reactores científicos, médicos, etc. Está el tema de la basura, que nadie sabe todavía dónde dejar todo ese material radiactivo que va a seguir radiando por los siglos, por los milenios, y nadie sabe cómo resolver ese tema, dónde poner esa cosa. Es un tema muy complicado, se puede hacer mucho. Un tema muy complicado, un tema muy amplio, porque si hablamos de los residuos también tendríamos que hablar hoy de la seguridad de las centrales nucleares. Creo que el programa no abarca para tanto. Vamos a centrarnos en las armas nucleares y quizás, pese a todo, en ese espectáculo nuclear al que se prestan determinados gobiernos, como el gobierno de Ahmadinejad. En febrero presentaba las primeras varillas de combustible nuclear fabricadas en Irán. Mi pregunta es: mucho ruido y pocas nueces, lo digo porque los mismos servicios secretos estadounidenses dudan acerca de si Irán está fabricando ahora mismo armamento nuclear o no. Incluso más, la CIA no duda, sino la CIA dice que no tiene prueba alguna de que Irán desde el año 2003 haya seguido elementos de un programa militar nuclear. Hay que aclararlo porque en todas partes se está hablando de la bomba iraní, de Ahmadinejad, que quiere la bomba, pero la dirigencia del Irán ha dicho públicamente varias veces que no la quiere, que la considera anti-islámica, que no pretenden conseguir la bomba. Bueno, siempre queda la duda. ¿Os acordáis de las armas de destrucción masiva de Irak? Estamos en el mismo caso, ¿no? Exactamente. El mundo diciendo Irán puede tener una bomba, y el mundo no, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Irak negándolo, Irán negándolo, y nosotros que no sabemos quién tiene razón. Estamos en una situación muy parecida, creo. Pero la amenaza está ahí, Israel se siente amenazada, comentabas antes. Pero todo bien, Sí. Israel se siente amenazado y con buenas razones, pero ¿quién habla de que también Irán se siente amenazado? Y la amenaza de ataque en este momento proviene no del Irán, que sabe que la respuesta israelí sería mortal, sino más amenazado en este momento es el Irán. Hay que dejar muy claro este punto, sin invertir los papeles. Pongámonos entonces en el caso de Irán, en el caso de producirse ese ataque por parte de Israel, ese primer ataque por parte de Israel, ¿cómo respondería Irán? ¿Frenaría totalmente su programa nuclear, se quedaría quieto o se embarcaría en una guerra? Bueno, yo quiero decir que pese a la que resulten bravuconadas de guerra, y desde luego siempre a todas las guerras precede la disuasión de, sea Ahmadinejad diciendo vamos a echar a los israelíes al mar, sea los otros diciendo tenemos aviones en stand-by preparados para acabar con el programa iraní. Sí hay preocupación en el nivel del más alto funcionariado de la Unión Europea sobre que a lo largo del año, de hecho hay planes de previsión de que se disparen los precios del petróleo a raíz de un posible o factible ataque. Es decir, eso está en las cartas. La respuesta de Irán, pues en cualquier situación anterior no ha sido capaces, ninguno de los regímenes, ni en ataques similares en Siria, ha sido capaces de orquestar una respuesta organizada a Israel, aparte de lanzar algunos Scud. Es imprevisible. De todas formas, yo lo que sí creo es que haya regímenes que construyan su posición en la zona o su posición internacional a base de elementos disuasorios, como podemos tener una cosa que da miedo a mucha gente. O sea, que los países checos tengan una central nuclear o que Bélgica la tenga. Yo creo que ningún ciudadano de la Unión Europea se siente amenazado por ellos. Pues tampoco nunca el rey de Bélgica, ni incluso un presidente tan estrambótico como Klaus se le ocurre decir que con ello, que se preparen mucho los alemanes que van a tener ahora el pago por lo que hicieron a los checos. O sea, eso no sucede. Sin embargo, hay países, o sea, de Corea del Norte no hablaría nadie en el mundo si no fuera por esto. Es decir, construyen toda su poca posición internacional, pero bastante sonora, a base de este tipo de programas. Cómo la diplomacia mundial debería evitar premiar este tipo de situaciones, es decir, que Corea del Norte, que tiene menos importancia que la isla de Malta, esté provocando miedo a sus vecinos,
esto sí que es una labor de la diplomacia mundial intentar evitarlo, y creo que lo mismo en el caso de Irán, o sea, que una república islámica se constituya en una situación de preocupación para alrededor de 20 vecinos, incluidos sus hermanos saudíes, pues no es razonable, no solo para Israel, es que no lo es para nadie. Recapitulemos entonces el caso de Corea del Norte, un poco para los espectadores, que solamente salta a los titulares cuando amenaza, como ahora, con lanzar un satélite al espacio a bordo de un misil de largo alcance. Hay que decir que en febrero decían que iban a frenar totalmente su programa nuclear, que iban a dejar de lanzar satélites y no iban a enriquecer más uranio. Acto seguido, Estados Unidos dice, bueno, pues 240.000 toneladas en alimentos para Corea del Norte, un país que sufre de verdaderas hambrunas, al mismo tiempo que invierte ingentes cantidades de dinero en armamento. Parece un cambio, de nuevo, un cambio totalmente de 180 grados. ¿A qué se debe este juego? ¿En qué dirección va Corea del Norte? Pues quién lo supiera, quién supiera en qué dirección va Corea del Norte o Irán, ¿no? Va de cumpleaños. Sí, tendrá mucho que ver el comienzo iba a decir del reinado, de la nueva etapa, ¿no? De afianzamiento del nuevo líder, de no dar la sensación de puertas adentro de que es más débil que su padre o que su abuelo, de que cambia bruscamente. Es un régimen muy hermético, ¿no? También puede ser reflejo también de ciertas luchas internas dentro del clan. Eso se dice. Desde luego es tan hermético que yo creo que ni la CIA tiene información para saber lo que pasa, así que desde luego no seré yo el que diga lo que pasa en Corea, porque no lo sé. Lo que sí se transmite es eso, que hay luchas internas dentro de la sucesión, ¿no? del famoso Kim Il-jong, y el ejército pues necesita por lo menos un tiempo hasta que, digamos, sea posible ir bajando la presión nuclear para no dar la sensación de que se han humillado ante las presiones de Occidente. Otra explicación yo no veo, porque yo creo que Corea... quizás elevar el precio de su desarme nuclear, pues, ¿no? Quizá son presiones, desde luego, no sé cómo lo veis. Y bueno, ya mencionaste la palabra de regateo, también es parte de regateo, porque si Corea del Norte no tuviera la bomba o la capacidad de construir la bomba, de él. ¿Quién le regalaría la ayuda que sí le están regalando cada tanto? Por supuesto, hay que preguntarse si no hubieran invertido esa cantidad de dinero en el desarrollo de la bomba, a lo mejor hubieran podido alimentar mejor no necesitaban la ayuda a su propia gente, pero esos son razonamientos demasiado poco políticos, quizás porque aparatos políticos piensan de otra forma, piensan muchas veces en cuestiones de poder y de imagen también. Y hay que reconocer que a la cúpula dirigente de Corea del Norte le ha servido ese juego, porque cada vez obtienen algo. Nadie habla de la posibilidad de atacar a Corea del Norte. Sí, todo el mundo habla de la posibilidad de atacar a Irán. Todo el mundo hablaba de la posibilidad de atacar a Libia y vimos qué pasó. Libia, que también tenía en su momento un programa nuclear no muy avanzado, pero por lo menos los sueños de quizás también conseguir una bomba, en algún momento se abstuvieron y entregaron todo su material, y Gaddafi volvió a la Liga de los Presidentes Honorables, y fue invitado a la cumbre de los G20 y todo eso, y al final no le sirvió para nada, y sí atacaron a Libia, y a Corea del Norte no le está pasando porque tiene la bomba. Y lo que le está pasando es que es un régimen cada vez más aislado, ¿no? Porque no solamente Obama ha dicho claramente ya no más juegos, pero Rusia y China, los tradicionales aliados de Corea del Norte, también le están dando la espalda, también están diciendo ya está bien. Sí, pero en un juego de idas y venidas. De todas formas, veo que un país u otro se dedica a molestar al resto o a crear tensiones inaceptables, no son comparables. O sea, Corea del Norte está en una situación del globo que, por más que quiera molestar alrededor, a los que más es a China, que los tiene al lado, que son en realidad los que les han facilitado el programa. Luego ya los chinos deberían tener un poco de control sobre ello.
o Japón a lo sumo. Mientras que si algo sucede en el Medio Oriente o en la cuenca mediterránea, sí que afecta pues directamente a toda Europa, que depende estratégicamente de la región y probablemente más. Entonces, digamos, Corea del Norte no tiene petróleo. Claro, pero no es el caso de que si Irán tiene petróleo o no tiene petróleo y tal, sino que es que afecta a toda una región que sí proporciona gas y petróleo para toda Europa. O sea, más allá de que un misil balístico pueda llegar hasta Praga más o menos, o no, que eso está por ver, si se interrumpe por toda una situación bélica, la cuenca mediterránea queda bloqueada, eso se afecta a toda la economía europea. Eso sí es un interés legítimo y estratégico de un continente como es Europa, el saber, mientras que si los norcoreanos quieren molestar muchísimo, su ámbito es limitado, ¿no? Yo lo que creo que no se debe aceptar es, primero, comprender que todos estos juegos, sea el norcoreano, el de Ahmadinejad, incluido el de Israel, y a veces son de consumo interno. Pero afectan, molestan e interrumpen las relaciones con el entorno. Entonces, que personas para su propio beneficio político interno, para, decíamos, establecer la figura del nuevo líder norcoreano, o que Ahmadinejad, cuando no tiene nada que ofrecer, vuelva a sacar los progresos, todas las misiones de la ONU que han expulsado, no han dejado entrar, las veces que han mentido, todo eso es intolerable cuando solo se hace en realidad para consumo interno. Es decir, oiga, que usted no está en campaña usted no está en campaña electoral jugando con el miedo nuclear de todos sus vecinos. Eso es lo que debería ser. Esa es la diferencia. Corea del Mundo preocupa por si un día, en el caso hipotético, tira una bomba, cosa que es proporcionalmente pues, poco probable, ¿no? Pero el caso de Irán preocupa no porque creamos que vaya a tirar una bomba, sino por el simple hecho de que pueda tener algún día. Eso puede provocar en esta zona del mundo una inestabilidad que afecte a todo el mundo, no solo a Europa, porque el petróleo al final afectaría a todo el mundo, ¿no? Es la gran diferencia, que es que en uno sería un caso extremo, pero que es casi imposible, y el otro es un caso menos grave, porque no creemos que vaya a tirar una bomba mañana en Israel, pero sí más peligroso, porque sin necesidad de que tenga la bomba provoca una inestabilidad y una crisis económica puede provocar, pues ya que la tenemos aquí, a las puertas, ¿no? Pero ahora no estamos hablando tanto del tema nuclear, sino del tema geoestratégico, de que si queremos aceptar o no, pregunto quién es ese nosotros que digo yo queremos, que Irán sea una potencia regional como siempre lo fue, dado el peso de la economía, el tamaño del país, el tamaño de ese pueblo. Nadie tenía un problema con que Irán sea potencia regional cuando gobernaba todavía el Shah, muy buen aliado de Estados Unidos. Todos se preocupan porque el Irán siga siendo una potencia regional cuando ya no es un aliado de Estados Unidos y de nosotros. Estamos hablando de geopolítica mucho más que de peligro nuclear. Claro, es evidente. ¿Sí? Y de hecho hay otros países de los que no hemos hablado que también tienen armamento nuclear, Pakistán y la India, hablando de geopolítica, que también son en cierta manera imprevisibles y que también hay una tensión entre ambos por la región de Cachemira, entre Pakistán y la India. Es decir, hablamos mucho de Irán como si fuera la única amenaza, pero ahí están Pakistán y la India también. O simplemente Pakistán. Sí. No hace falta que haya enfrentamiento Pakistán-India, simplemente si Pakistán va a una guerra civil o a unos disturbios, nadie, ese país es una bomba en ebullición. Es decir, que cualquier extremista islamista puede entrar mañana en el gobierno de Pakistán y entonces no necesitan fabricar la bomba, ya las tienen hechas allí, fabricadas. O sea, y hablando de armas nucleares, Obama ha dicho en Seúl que Estados Unidos dispone de más armamento nuclear del que realmente necesita y que podría mantener su poder disuasorio, incluso reduciendo el número de cabezas nucleares, una opinión que sin embargo no comparten muchos de los senadores republicanos y probablemente muchos estadounidenses que no quieren ver mermado el poder militar de Estados Unidos como en tiempos de la Guerra Fría. Veamos el informe que hemos preparado al respecto. Entre ambos poseen más del 95% de las armas nucleares del planeta. En Seúl, Obama y el ruso Medvedev hablaron solo de una posible reducción de sus arsenales. El desarme está muy lejos.
Obama se ha comprometido solamente a reducir sus armas nucleares. Podemos afirmar con toda seguridad que tenemos más armas nucleares de las que necesitamos. Pero da la impresión de que su agenda nuclear va perdiendo fuelle conforme se aproximan las elecciones presidenciales. En Seúl se le escuchó accidentalmente prometer a Medvedev más flexibilidad tras las elecciones. Es decir, que no habrá progresos hasta que se haya logrado la reelección. Pero primero tendrá que enfrentarse al primer ministro Putin cuando en mayo se encuentren en la cumbre del G8. Allí tendrán que entrar en una cuestión muy delicada. ¿Cuántas cabezas nucleares necesitan realmente los dos países? Si estas conversaciones dan resultados convincentes, la visión de un mundo sin armas nucleares podría dejar de ser un sueño. Pues después del G8 se verá realmente si la retórica de Obama es algo más que retórica. Muy probablemente no veremos nada hasta las elecciones de noviembre, ¿cierto? Y me temo que tampoco mucho más después de las elecciones, porque es obvio que tanto Estados Unidos como Rusia, como Francia, como Inglaterra, como China, como todos, tienen más armas nucleares que no necesitan ninguna. O sea, una arma que no se puede usar sin provocar el rechazo mundial, y no importa quién lo use, en qué condiciones. Nadie en ese momento tiene la posibilidad de usar un arma nuclear. El rechazo sería total. Si Estados Unidos y Rusia entre todos tienen el 95% para poder protegerse ante, digamos, a otro régimen que los amenace con tirarles una bomba, con un 5% de lo que tienen les alcanzaría perfectamente, o podrían negociar la desaparición total de las armas nucleares. Sí puede haber progreso después de la reelección, ojalá en otros temas de desarme, en temas de defensa antimisil y todo eso. Pero todo eso, primero, si es que Obama sale reelecto, que no está tan seguro, aunque lo espero, y segundo, que tenga el voto necesario del Congreso, que es muy poco probable, porque le creo a Obama que quiere deshacerse de armas nucleares porque sobran y gastan y todo, pero me temo que no representa la mayoría de la clase política de Estados Unidos. De hecho, tiene las manos atadas de alguna manera, ¿no? Mitt Romney, el candidato republicano, le ha acusado incluso de ocultar sus verdaderas intenciones en política nuclear hasta después de las elecciones, y 43 senadores republicanos han escrito esta carta diciendo: no te vamos a apoyar en un tema de desarme, no te vamos a apoyar en este tipo de política. Pero ya que me mencionabas el escudo antimisiles, es el escudo antimisiles que Estados Unidos quiere instalar en el este de Europa, precisamente lo que ha llevado un poco al fracaso de esta cumbre de Seúl, ¿no? A que no se ha llegado a más que un acuerdo de mínimos. ¿Ese escudo antimisiles es verdaderamente la manzana de la discordia en estos momentos entre Estados Unidos y Rusia? Sí lo es, porque Rusia sabe perfectamente que ese despliegue antimisil puede ser reutilizado o revertido como una amenaza contra Rusia, entonces lo considera innecesario. Ha habido propuestas de acercamiento, de participación mutua en ese esquema de protección. La verdad es que ni en Moscú ni en la otra parte ha habido Moscú lleva también unos últimos 10 años de afirmación nacional y en un proceso de fundación de régimen que le hace ser poco, o querer protagonizar, como quiso decir un momento, el escudo lo vamos a crear nosotros y os dejamos participar a Occidente, y en un régimen tan inestable como Rusia es difícil que fuera Occidente el que se involucra y dijera a Rusia que nos proporcione la protección ahora a nosotros, cuando es un país que está vendiendo armas a Siria o que está en el programa iraní también. Así que si hay propuestas, ha habido acercamiento. Creo que sea la ruptura del acuerdo START como retomarlo y repentinamente a partir del 2010 haber hecho reducciones voluntarias,
hay acercamientos, lo que no hay es confianza total, y en un régimen que se va perpetuando de Putin a Medvedev, pues no se ha encontrado todavía el modo de colaboración. Ya hemos hablado de que en mayo en Camp David se van a encontrar Putin y Obama, van a hablar de este posible paso hacia adelante en desarme nuclear o en otros temas. Ha habido un acercamiento del que tú hablabas hace 3 años que declararon el reinicio de las relaciones bilaterales, ¿no? Comparado con la era Bush, evidentemente ahora hay mucho más diálogo y mucho más acercamiento, pero hay 3 temas básicos que les separan, que son, que los has mencionado, Siria, Irán y el escudo antimisiles. ¿Están más lejos o más cerca Estados Unidos y Rusia en estos momentos, Miguel Ángel, que hace 3 años? No, yo creo que están más lejos. Rusia se ha ido alejando. En un primer momento Putin daba la sensación de que daba pasos hacia Occidente. Después se vio claramente que la idea de Putin es por lo menos recuperar algo del peso geopolítico que tenía la antigua Unión Soviética en la palabra Rusia, en el concepto Rusia. Su juego es ese, es un juego nacionalista y de ocupar un espacio, y juega todas las cartas al máximo, incluso cartas que parecen aparentemente perdedoras, ¿no? Como, yo que sé, en el caso de Siria, por ejemplo, ¿no? Pero eso Rusia no le importa, sabe que ese es su juego. Y yo la verdad es que veo peligroso una deriva de Rusia en este caso, ¿no? Porque la clave no es solo Estados Unidos, lo que quiera, que sí, pero también lo que quiere hacer Rusia y lo que quiere hacer China. Y los 3 países están en el centro de todo. De Corea, de Irán y del tema que hablemos en cuestiones de seguridad, ¿no? Como están en el centro de que las conversaciones estas de Seúl, pues todo sea no vinculante, son recomendaciones, etcétera, etcétera, pero nada es vinculante. Es decir, ni siquiera el reducir la cantidad de uranio enriquecido que hay en el mundo, o reconvertir los reactores nucleares para que lo hagan con uranio empobrecido. Todo son recomendaciones y nada es vinculante. En eso no es más que una muestra de que el encuentro entre Estados Unidos y Rusia por un lado, y Rusia, Estados Unidos y China por otro, ahora mismo es prácticamente imposible. Giner, como especialista en relaciones transatlánticas, ¿lo ves también tan negativo o esperas que salga algo de Camp David de mayo, del encuentro entre Putin, es decir, el presidente que recién asume en Rusia? Rusia acaba de pasar unas elecciones presidenciales, Estados Unidos está por ver esas elecciones presidenciales, es decir, un impasse en el que, por ese micrófono abierto en Seúl, sabemos que Obama no va a mover ficha hasta después de noviembre, pero ¿esperas un acercamiento después de Camp David? Ahí en esa cumbre no lo espero porque justo Obama está en campaña electoral y no puede dar ninguna imagen de dar a torcer la mano, no puede ofrecer nada a Putin, y Putin no tiene por qué ceder nada en este momento. Y si dijiste muy bien que hace 3 años parecían estar más cercanos los 2 países. Tiene que ver con la posición de Rusia, pero también tiene que ver con lo que pasó en Estados Unidos, cuando Obama en el 2009 en Praga habló de su sueño de que desaparezcan las armas nucleares, creó unas ilusiones, pero ilusiones poco fundadas. Pero dijo que él no lo vería nunca, También dijo. Sé que no lo veremos. Pero hizo a muchos, el legado a sus hijas. Hizo a muchos pensar que sí era factible ahora, pero después también perdió el control del Congreso, que lo tenía en su momento, y también Estados Unidos se han movido mucho a la derecha, más en la parte del Congreso que en la parte del gobierno, pero el Congreso los tiene atadas las manos a Obama. Pero yo sí diría que tras un siglo protagonizado por la energía nuclear, sí hay una sensación de que no ha cumplido las expectativas, y hablo de la energía nuclear en el ámbito civil. Sí que ha servido para proporcionar determinados niveles de energía, sí ha servido en estudios científicos, pero como que desde 1908 que se inventa hasta 2012, que en este casi siglo, es como si empezara a terminar la era nuclear. Creo que accidentes como Fukushima, el parón nuclear en varios lugares, incluido en Alemania, empieza ya a suponerse que el futuro nuclear va a ser un poco distinto. Se acepta que es muy caro. Antes se sabía que era caro, pero bueno, era limpio.
Creo que las armas nucleares también son muy caros de mantener. Las propuestas de reducción normalmente vienen acompañadas siempre de reducciones de costo. Sí, de alguna manera, ¿cómo será la energía nuclear? No es que vaya a desaparecer, pero es probable que sea de otra manera, que a lo mejor ya se habla de centrales más pequeñitas y muy seguras, y no este tipo de grandes monstruos que pueden ser atacados incluso. Sí existe en el ambiente una idea de cambio de era. La fisión ha muerto, viva la fusión. Digamos que evidentemente Fukushima o el accidente de Chernóbil son accidentes que realmente han cambiado la concepción de la energía nuclear, ¿no? Creo que en Japón se cerró esta semana la penúltima de las más de 50 centrales nucleares que tienen. Una última ronda para terminar. ¿Estamos más cerca o más lejos del desarme nuclear? Una breve respuesta, por favor, a los tres. Tan lejos como antes, creo. Porque es una cuestión de Estado. Más lejos hoy que hace 20 años. Del desarme nuclear estamos más cerca, entre otras cosas porque se acaba el uranio. Quizá dentro de 200 años, pero se acaba. Y del desarme general estoy de acuerdo con él. Estamos cada vez, parece, aparentemente más lejos. Yo creo que estoy de acuerdo con los dos, y lo que seguramente tendremos una era con nuevos desarrollos armamentísticos, pero va a sobrar mucho material, ya de hecho sobra, se vende en mercados secundarios y terciarios. Ahí vas a Sebastopol y puedes comprar un submarino. Creo que veremos otras armas que hoy no podemos suponer, pero que no tiene por qué ser el gran protagonismo de disuasión que ha tenido el arma nuclear, que ha sido fundamentalmente disuasivo. Es decir, si un día acaba el arma nuclear, dirá, solo se lanzó una vez, pero durante medio siglo tuvo al planeta entero bajo. Un mundo sin armas nucleares, lo hemos escuchado, probablemente una quimera. Gracias por acompañarnos hoy en Cuadriga. Gracias a los tres por estar aquí y hasta la próxima.